Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercarte a una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el castillo de Torre Padierne. Estamos en Pampliega, estamos en Burgos, estamos en Castilla y estamos recorriendo esa zona tan importante que fue de la frontera del Arlanzón, el río que separó durante durante varios siglos todo lo que era la frontera cristiana de la frontera musulmana. Pero en todos estos introitos estamos subidos en lo que es el puente de mando de algunos de los barcos de la naviera Sota Aznar, naviera Aznar, y de todos los acontecimientos y de todas las tragedias que ocurrieron a algunos de sus barcos. Hoy os voy a recordar en especial la tragedia del Monte Gorbea, que está relacionada también con mi amigo Pedro Tellería, del que me está sirviendo de hilo conductor, porque muchas historias las rememoro gracias a todo lo que fue su relato. La pérdida más importante de la flota mercante de nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a vidas humanas se refiere, fue sin duda la del buque mixto de pasaje y carga Monte Gorbea de la naviera Aznar. Esta injustificada acción de guerra que acaeció el 19 de septiembre de 1942 fue causa de numerosos dramas familiares y causó no solo un desprestigio irreparable a la Marina de Guerra del Tercer Reich, sino también un enfrentamiento y un enfriamiento en lo que eran las relaciones hispano-alemanas a nivel gubernamental y un progresivo acercamiento hacia los aliados. El Monte Gorbea, con el nombre de Aranchamendi, había sido construido en Bilbao en los astilleros Euskalduna en 1923. Era un barco de 110 metros de eslora. Ahora claro, hay 3 portacontenedores de 300 y de 400 metros, pero entonces era un barco grande. Estaba propulsado con diésel, a diferencia de su hermano gemelo, el Arayamendi, que era de vapor, y su aspecto era el clásico de los Mendi, de los Monte de Euskalduna de los años 20. Un bonito buque de aspecto sólido y limpio, con un alejamiento para 12 pasajeros y las clásicas amplias verguillas a la altura de las cofas que fueron típicas de la flota de Sota Aznar y que acabaron sirviendo para dar los aparejos y pescar atunes en las grandes travesías transatlánticas. Al iniciarse la guerra civil, el Aranchamendi escapó a Génova, donde llegó hacia el 19-20 de julio de 1936 y allí quedó internado. Fue entregado el 25 de mayo de 1937 y pasó a navegar al servicio de la flota mercante nacional, pero con bandera italiana y con el nombre de Lecce. El 10 de octubre de 1938 fue entregado a sus armadores, la naviera Aznar, volviendo a denominarse Aranchamendi hasta después de la guerra, en que pasó a llamarse Monte Gorbea, según las nuevas nomenclaturas de esta célebre naviera bilbaína. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, pintado de blanco y con todos los distintivos de reconocimiento para los neutrales, se hizo a la mar tras una importante reforma en la que fue transformado en un buque mixto de carga y pasaje, tal como se hizo en todos los buques de motor de Aznar, los buques que hacían la línea regular con Sudamérica. Por ello se le habilitó todo el entrepuente y se amplió un buen número de botes salvavidas, y el Gorbea hacía servicios entre puertos de nuestro país y Buenos Aires, con escandalosos y inevitables desvíos que los aliados te imponían,
como vimos en Gibraltar, en Freetown, en Trinidad, etc. Dio su último viaje procedente de Buenos Aires con destino a Bilbao con un cargamento de trigo y de alubias para el abastecimiento nacional. Llevaba 33 pasajeros y 41 tripulantes. Hizo escala en Curazao para tomar productos frescos, navegando sin novedad de vuelta a casa hasta las primeras horas de la tarde del 19 de septiembre de 1942, cuando se hallaba a unas 60 millas de la isla Martinica. Sobre lo que sucedió, narra el tercer oficial Narciso Iturriaga, dijo que a las 13 horas apareció un submarino en el horizonte por el costado de babor, a gran distancia. Dicho submarino desapareció por la proa a gran velocidad y alrededor de las 14:20 sintió una terrible explosión, creyéndose que sería producida por la explosión de un torpedo. El buque comenzó a sumergirse rápidamente, desapareciendo en menos de un minuto. Estando durmiendo, sentí la explosión e inmediatamente subí al cuarto de derrota para coger la situación del buque al mediodía y, por medio de un cálculo mental, trasladarlo y reflejarlo en el lugar del torpedeamiento. Esta situación la notifiqué al telegrafista, que en aquel momento estaba dando señales de socorro. En el momento de darle la situación me cogió el agua, quedándome en el pescante del bote salvavidas, hundiéndome con él. Cuando aparecí en la superficie, el buque había desaparecido y debajo de mí salió flotando un pedazo del puente que tenía el compás. Me subí a él y, con la ayuda del marinero Manuel Montenegro, arrimado dicho puente a un bote salvavidas que estaba quilla al aire, en el que estaban el capitán y algunos supervivientes, y con el que, después de grandes esfuerzos, conseguimos todos dar vuelta al bote y achicar. Una vez achicado el bote a las órdenes del capitán, nos dedicamos a recoger al resto de los supervivientes que estaban por aquellos alrededores agarrados, llegando a recoger un total de 28, 24 tripulantes y 4 pasajeros. Después de 3 horas de búsqueda y en vista de que no había supervivientes, dimos rumbo a la isla de Martinica alrededor de las 18 horas, navegando a vela toda la noche y parte del día siguiente hasta las 15:30 horas en que llegamos a la isla. Pese a llevar bien visibles las marcas de la neutralidad, el Monte Gorbea resultó alcanzado por el torpedo entre las bodegas 2 y 3. Escoró paulatinamente a estribor y se hundió en menos de un minuto de proa, completamente vertical, como si tuviera prisa por hundirse. Perecieron 23 tripulantes, 19 pasajeros, salvándose, como hemos visto, tan solo 28 personas, 24 tripulantes y 4 pasajeros, y entre ellos el capitán Félix Gastarena Larrea y el médico, que tuvo que realizar algunas curas de urgencia a los heridos. El único bote con los supervivientes permaneció más de 3 horas buscando en la zona del hundimiento antes de izar una vela a un aparejo de fortuna y dirigirse hacia la Martinica. Navegando a esta guisa, llegó por sus medios a la playa de Boissé-Pontet, que en la tarde del día siguiente del hundimiento, tras más de 20 horas en el mar. Los supervivientes fueron repatriados al cabo de una quincena de días en el Monte Altuve. El Monte Altuve era el barco en el que iba Pedro Tellería, mi amigo, que regresaba con 4.500 toneladas de azúcar y llegaron a Cádiz el 21 de octubre. El autor de esta inexplicable proeza fue el sumergible U-512 del capitán de corbeta Wolfram Schulze, un comandante bastante incompetente y al que los propios camaradas tenían muy poca consideración. Wolfram Schulze, de 31 años de edad, era considerado como el hombre típico hijo de papá. Su padre era almirante de la Kriegsmarine y adolecía de pericia y de dotes de mando, lo que ya había dejado claro cuando estaba en prácticas con un buque en el Báltico, ya que abordó y hundió un pequeño vapor y fue abordado también por otro sumergible. Y durante esta patrulla en el Caribe hundió 3 buques, incluido en el Monte Gorbea, con 20.619 toneladas de registro bruto de lo que hundió. Schulze comunicó a Dönitz que lo había tomado por un barco británico camuflado,
como indican una anotación del diario de guerra del mando alemán de submarinos de fecha 25 de septiembre del mismo año, al señalar que el U-512 informa que el Monte Gorbea fue reconocido como un buque neutral antes de ser torpedeado. Las razones para la sospecha de que fuera un buque británico camuflado son insuficientes para autorizar el hundimiento. El comandante tendrá que afrontar un consejo de guerra y todos los submarinos en el mar han sido informados de este hecho. El almirante Roeder, comandante jefe de la Marina alemana, ordenó a Dönitz que Schultz fuera procesado en cuanto regresase a Francia e informó personalmente a Hitler del suceso. Schultz no pudo ser castigado, pues su sumergible tenía los días contados. 13 días después del torpedeamiento del Monte Gorbea, el U-512 era a su vez hundido en el norte de Cayena por un avión B-18 norteamericano del 99 Escuadrón del Ejército. Dönitz había telegrafiado a todos los comandantes de sus unidades una advertencia sobre el trato que debían dar los buques neutrales, anunciando un consejo de guerra al que incumpliera esta directiva. Este asunto salió a la palestra también en los juicios de Nuremberg para acusar a Dönitz de hundir mercantes neutrales sin previo aviso durante la guerra, con actitud cínica y oportunista al condenar el del Monte Gorbea del 1942, pero no los realizados en los años anteriores, cuando Alemania parecía invencible. Sin embargo, no toda la responsabilidad era alemana, porque unos meses antes, el 26 de mayo, el Ministerio de Marina de nuestro país había firmado un acuerdo con el gobierno alemán a través de su agregado naval de este país para fijar derrotas de los buques de españoles en el tráfico a América y evitar así que fueran hundidos por error. Y parece ser que el Monte Gorbea no se hallaba en esas derrotas. Aquí la Marina de nuestro país jugaba dos cartas. Para lo que quería, pactaba con los alemanes, y para lo que quería, obedecía las órdenes inglesas. Pero vámonos otra vez a Pampliega, vámonos al castillo de Torrepadierne. Como se vio, este castillo fue fortificado a comienzos del siglo XI por el conde Gonzalo, si bien parece ser que a principios del siglo XV era todavía de tapial pequeño y bajo. Fue Lope de Valdivieso, descendiente de Torrepadierne, maestresala de los Reyes Católicos y mayordomo mayor de la infanta Doña María, reina de Portugal, quien obtuvo en 1468 el señorío del lugar, comenzando a reforzarlo con ciertos paramentos, fosos, murallos y torre, llegando a ser una magnífica fortaleza y siendo temida en Burgos. En 1520, don Lope de Valdivieso da al castillo a su hijo Diego Valdivieso, capitán de las comunidades, el cual aprovecha esta posición para reforzar y completar los aprestos definitivos de la fortaleza. Mas el recelo y las protestas de Burgos son escuchadas en la Chancillería de Valladolid, que le impone la obligación de abatir y demoler el aparato belicoso, dejando únicamente el palacio y la torre que todavía hoy se puede contemplar. En este palacio encerró don Diego de Valdivieso a su mujer doña María de Avellaneda, quien se vio obligada a vender sus joyas y tapicerías para sustentarse. Ya sabéis que los tapices eran lo más valioso que podía haber. El 10 de enero de 1509, don Fernando el Católico llega a Pampliega desde Torquemada, Quintana y Palenzuela. Al día siguiente, de paso por Torrepadierne, camino de Burgos, visitará las obras de la fortaleza y palacio y, según cuenta la tradición, envidiando a don Lope de Valdivieso por tan privilegiado y lugar digno de reyes. Los abusos de poder por parte de los alcaldes mayores del adelantamiento de Castilla contra los privilegios que poseían Pampliega y sus vecinos llevan a pleito a don Alfonso Fernández de Samano, promotor fiscal del adelantamiento de Castilla, como actor demandante, y por otro el Concejo, Justicia, Regimiento y Vecinos de Pampliega,
fallando la Real Chancillería de Valladolid a favor de Pampliega el 1 de diciembre de 1470 en provisión de Enrique IV, que se expresa como sigue: los abusos del poder por parte de Burgos no cesan y vuelve a pedirse provisión a la reina doña Juana, que falla con la misma sentencia anterior el 25 de febrero del 508 en Burgos, sacándose traslado de esta sentencia el 17 de noviembre de 1540. Crecen las tensiones y en 1541 aparece un testimonio en el que don Alonso de Altamar, al ir a residenciar el Consejo y Justicia y vecinos de Pampliega como sus vasallos, estos y especialmente los alcaldes, que a la sazón se resistieron, no quisieron entregar las veras al citado Alfonso de Altamar, como era su uso y costumbre, ni menos obedecer al expresado título y comisión de Burgos. Sobre ellos se hicieron diferentes requerimientos y protestas, a lo que respondieron admitiendo que don Alonso de Almatar no usase ninguna jurisdicción ni dispusiese tomar dicha residencia con apercibimiento de proceder contra su persona si hiciera lo contrario. Con el tiempo, el convenio hecho con el concejo y vecinos de Pampliega con el cabildo de la catedral de pagar 11 florines de oro al año por el usufruto de sus heredades suscitó dificultades que motivaron un pleito entre ambos, sobre el que recayó una real provisión de Carlos V librada en Valladolid en 1552 a favor del cabildo. Se encuentra íntegramente en el archivo municipal de Burgos. Los alcaldes mayores del adelantamiento de Castilla no cesan en sus injerencias de la villa. El cabildo de la catedral sigue con sus 11 florines de impuestos. San Pedro de Arlanza no para de hacer censos, escrituras, compras y ventas y demás transacciones en Pampliega, y el desorden total, por si fuera poco, se completa en 1566 con una plaga de peste que se ceba en la zona. En 1628 el municipio y vecinos, en vista de que la langosta había destrozado los frutos del campo y volvía a presentarse en el siguiente, teniendo que ocuparse de perseguirla, se dirigen al cabildo como llevador de frutos de sus términos, pidiendo ayuda para extirpar las plagas, a lo cual éste accedió. En 1683 los alcaldes, regidores y otros oficiales de la justicia de Pampliega se niegan a poner a los dos lados de las armas reales que están en la audiencia de las armas de Burgos en señal de su señorío sobre la villa. En el reinado de los reyes católicos, que dio al país pues una esperanza de paz y buen gobierno, es cuando más prospera Castilla, lo cual se tradujo pronto, como he relatado varias veces, en amplitud de obras públicas, hasta el punto que pocas poblaciones de la región dejaron levantar nuevas y grandes iglesias o de ampliar las existentes con resplandor hasta entonces inusitado, y los que no lo hicieron atesoraron capitales para realizarlo en los reinados siguientes, lo cual se cumplió en Pampliega, que no se contentó con reconstruir el templo parroquial con grandeza, sino que enriqueció construyendo un magnífico retablo altar digno casi, a veces todos dicen que su iglesia es la mejor y la mayor, pero la verdad es que estamos hablando de un enclave, de un retablo propio de una sede episcopal. El citado edificio es lo que más vemos en el pueblo. Está en lo elevado de la villa, domina todas las casas con su alta fábrica de piedra de sillería caliza, excepto en la portada, de buena piedra de Ontoria, formando planta de cruz latina acompañada de varias capillas. Dicha portada se abre en el transepto orientado al mediodía y en sus líneas principales fina y esbelta, recordando la propia de la Cartuja de Miraflores, pero más rica y decorada al gusto gótico de principios del siglo XVI.
obra probablemente del burgalés Gil de Hontañón, a juzgar por la semejanza que muestra con la portada de la Catedral Nueva de Salamanca, reconocida como propia de este maestro. Se forma por 4 arquivoltas, flanqueadas por 2 agujas con cardinas y protegida por arco de pabellón que sobrepasa la cornisa de encuadramiento, terminado en tiple grumo, su interior con bolitas y rosetas. En la periferia también tiene un recorrido de cardinas. El arco de ingreso es trilobado, con menudos boceles y escofias, y se apoya en jambas moduladas de múltiples juncos, que al comenzar la ojiva forman ángulo para sostener las repisas de las 2 arquivoltas, provistas de imágenes de santos bajo doseletes graciosamente calados en número de 3 a cada lado, que corresponden a los 12 apóstoles y se adaptan a la curvatura del arco. Con ellas alterna la arquivolta central, decorada desde la base de las jambas con motivos vegetales, con niños y bestezuelas más o menos bestias, más o menos fantásticas, y el tímpano semejante exornado carece de relieve, que tal vez ha desaparecido. La primitiva iglesia a la cual corresponde esta portada constaba de una nave y de 2 capillas laterales del estilo dicho, a juzgar por algunos restos decorativos que en ellas persisten. De la torre no quedó nada. La actual es alta y original, pues en la base ofrece un amplio arco ojival y 2 de medio punto a los 2 lados más bajos, y el primer cuerpo presenta un grandioso arco muy abierto para dejar pasar el sol de poniente sobre el óculo que hay en el coro alto, y el segundo, que es una reproducción de la torre del Hospital del Rey de Burgos con 2 dobles troneras y óculos redondos, tiene en la base el redón de la villa. En el fondo de la torre se abre una puerta, mezcla de estilo de neoclásico de arco de medio punto con arquitrabe de triglifos, recuadros, lágrimas, rosas y adornos al gusto rococó en las enjutas, sobre el cual se halla una hornacina conchiforme que está acompañada de jarrones, haciendo el oficio de acroteras. El interior, por sus dimensiones, 35 metros de largo y 32 de ancho y proporcionada altura, produce una impresión de grandeza y se caracteriza por la sencillez de líneas, pues los pilares carecen de los acostumbrados capiteles y únicamente algunas fenestras se forman con un mainel y tracerías góticas, a imitación del modelo de la Capilla de Santiago de la Catedral de Burgos. Dichos pilares parten de basas góticas de múltiples combinaciones de líneas y tienen un núcleo triple, como por ejemplo los de Mahamud, cercanos, y las bóvedas son las corrientes de la escuela de Vallejo, inspiradas en la capilla citada, donde también había sido el arquitecto. Para unirlos entre sí, una sencilla imposta, poco acusada en los muros, y para adaptar la obra nueva a la antigua, en la parte correspondiente a las capillas primitivas se construyó un arco de ingreso y el resto se cubrió con un estrecho tramo abovedado. Las capillas se cubren con doble crucería de nervios y en la de Santa Ana se conservan algunos capiteles del gusto florido. El púlpito, como ya se dijo, fue concebido por Martín de Ochoa y es de buena piedra de Ontoria, la piedra de Ontoria es más grisácea, la otra piedra exterior es más como arenosa, como de arenisca, más arena, más un color más crudito. La tribuna, con antepecho redondo, se apoya sobre un fuste de columna que constituye una cariátide y se asciende a ella por una escalera protegida por un pasamanos macizo de piedra, bellamente decorado con 2 figuras de 2 bichas, alternando con fustes a modo de flameros, y que en el frente nos presentan los bustos de San Pedro y San Pablo, bien caracterizados, incluidos en discos redondos.
Todo ello está retratado con elegancia y morbidez de formas del estilo del Renacimiento italianizante. El coro se asienta sobre una bella bóveda hasta el final de la iglesia y arco rebajado acompañado de 2 tribunas salientes, un poquito, de piedra, y de los varios retablos que tuvo quedan en pie el de Santa Ana y el de San Roque. El primero conserva en la capilla lateral de la derecha, que constituye una especie de museo del templo primitivo, pues en él se venera una estatua de la Virgen con el Niño sedente del siglo XIV, el grupo de San Joaquín y Santa Ana y su hija, la Virgen, de un estilo barroco aceptable, y sueltas se ven 2 estatuitas de San Sebastián muy tiernas, una de estilo gótico y otra renacentista, y un retablo con un crucifijo de regular talla, y el retablo de la Virgen Dolorosa con buena figura de la titular de la Escuela Castellana del siglo XVII, y un Cristo yacente en su sepulcro de buena talla. En la capilla opuesta, dedicada a las ánimas benditas, a las ánimas del purgatorio, asunto representado en un lienzo pintado al óleo en un retablo rococó dorado, se halla el retabilillo debido a Amberes, según dijimos, en estilo barroco policromado, dedicado a San Roque, con esbelta y airosa estatua, a lo que flanquean 2 bajorrelieves de los evangelistas San Juan y San Mateo, garantizados como novedad, pues ambos muestran en sus manos los animales que les simbolizan, el águila y un angelito. Sobre la imagen del titular aparece la figura del Padre Eterno, con un globo en la mano, y en el fondo del transepto se asienta el retablo altar de la Purísima Concepción, procedente del convento de San Pablo de Burgos, traído aquí al ser suprimido, tallado al estilo churrigueresco y ricamente decorado con la imagen de la titular vestida. Sigue el de Nuestra Señora del Rosario, con el que hace juego el dedicado ahora a San Luis, ambos idénticos de forma y en estilo, bien compuestos y dorados, a ambos lados del arco triunfal del presbiterio. Y luego está el retablo altar mayor, que constituye el elemento constructivo y decorativo más valioso del templo, y que es, como os digo, digno de figurar entre las obras claramente más bellas de la provincia de Burgos, por su grandioso tamaño, que llena pues los 3 lados de la cabecera. En relación con el retablo mayor hay que destacar que consta de 4 cuerpos. El primero contiene bajorrelieves de la infancia de Jesús. A ambos lados de las calles centrales se encuentran las hornacinas con las estatuas de los 4 padres de la Iglesia, San Gregorio, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Luego está los 3 reyes, uno de ellos sin corona y arrodillado, ofrece su presente al niño. María lo sustenta en el regazo con su mano derecha y con la izquierda sujeta el piececito del niño. San José se sitúa detrás y más arriba de la Virgen. Una arquitectura con 2 columnas y un arco central, tiene una estrella que anuncia la Epifanía del Señor, y a los 2 lados los dorsos de 6 personajes, 3 a cada lado, 2 de ellos con un dedo levantado hacia la estrella. La siguiente parte son las referidas a Jesús sentado hablando con los sabios en el templo, a su lado los cuatro padres de la Iglesia, San Jerónimo en histridión, caracterizado con su capelo rojo de cardenal de la Iglesia. El Papa le había encomendado la traducción definitiva al latín del texto bíblico, convirtiéndose la Vulgata en el texto oficial de la Iglesia. El segundo tramo está dedicado a la Pasión de Jesús, oración en el Huerto de los Olivos, prendimiento de Jesús, Jesús ante Caifás y flagelación de Jesús. Y luego están la imagen de un evangelista y la oración de Jesús en el huerto entre los olivos, donde está acompañado de Pedro, de Santiago y Juan. Jesús en oración ante el dolor que le espera,
mientras la cena se enfatiza con el sueño y el sopor que tienen los apóstoles. Otra de las tablas es Judas entrega a Jesús a los guardias del Sanedrín en el huerto de los olivos, la escena que os he relatado de Jesús ante Caifás, Jesús atado a la columna, Verónica y Cristo atado a la columna, se repite un poco el motivo, y detalle hay una puerta del sagrario flanqueado con una rica decoración de ángeles y de grutescos. Y encima del tercero recoge ya las escenas de la vida de San Pedro. En la calle central de este cuerpo se encuentra la imagen de San Pedro en cátedra, titular de la parroquia, sentado en su cátedra y en actitud de enseñar, una talla bellísima, y distintos aspectos de la vida de San Pedro. También los evangelistas siguen narrando la vida de Jesús, y hay una representación de cuando Jesús le dice a Pedro enérgicamente: apártate de mí, Satanás, al negarle la pasión. La única manera de reconciliar ya todo vendría por el sacrificio de Jesús. Luego hay otra escena que representa la curación del paralítico a la puerta del templo de Jerusalén por San Pedro, cuando le dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo queda sano. Y luego está el ángel del Señor, que libera los pies de San Pedro de los grilletes y de las cadenas para que éste salga de la prisión, y el martirio de San Pedro crucificado boca abajo. Y en los extremos de los cuerpos anteriores se encuentran estatuas de los 4 evangelistas en bellas hornacinas. El evangelista San Juan, y en la parte más arriba del todo hay diversos momentos de la vida de la Virgen. En el centro de este cuerpo se halla una escultura rodeada de ángeles que representa la ascensión de María, y en este mismo cuerpo, y sostenida por grandes columnas que arrancan desde la parte inferior del retablo, se encuentran 2 bellas hornacinas de Adán y Eva, y estas esculturas han sido varias veces expuestas en las edades del hombre. En los siglos XV y XVI se dio un nuevo impulso al culto mariano, destacándose la formulación de las letanías o dichos de alabanza o súplica dedicados a la Virgen, y estos misterios, de esta teología de la Virgen es la que se representa. También está Catalina de Siena, inspiradora de los papas, muy unida a la tradición al culto de San Pedro, y luego una imagen característica de la Inmaculada Concepción sobre una luna creciente y pisando con su pie derecho al ángel caído, coloreado oscuramente. Uno de los escritores eclesiásticos también relativo a las bondades de María es San Bernardo, que transmitieron la importancia de la Virgen en lo que era la historia de la salvación. Una escena representa el nacimiento de la Virgen, que la están lavando unas mujeres mientras su madre Santa Ana está tomando fuerzas, y luego la ofrenda de la Virgen, que se ofrece al servicio del templo de Jerusalén, justo al lado de donde está Eva, y en el otro lado está el Adán, ese que os he dicho tantas veces sale en las historias de las edades del hombre. Y esas estatuas, esas esculturas, las veremos, que son de Domingo de Amberes, como es todo este retablo, las veremos en el siguiente podcast. Hoy nos ha traído hasta aquí, siguiendo el castillo de Torrepadierne, Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como
@historiasentido.